este encuentro que lo organiza la Abad de Granada sobre el tema que tan candente está y que tanto están sufriendo y estamos sufriendo ya en nuestras propias carnes en la clase trabajadora. Para ayudarnos en esta reflexión invitamos a Juan Francisco Garrido, el que nos va a dar la charla. Es militante de la Abad de Córdoba, está de maestro en Cabra y es una persona que está trabajando mucho el tema confrontándolo con su propia praxis en los lugares de compromiso que lleva. Pues sin más, lo más importante, aparte de lo que nos diga, es que luego podamos tener un diálogo, puesto que quizás los posibles puntos de vista se pueden complementar unos con otros, y en principio habíamos estado hablando de que sobre unos 3/4 de hora así él haga de reflexión para iluminarnos un poco en el debate y después porque tengamos un rato de diálogo. Pues Jofre, cuando quieras. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo primero que yo no soy ningún experto en temas de economía, por lo tanto quiero dejarlo claro desde el principio para que nadie se lleve engaño. Yo soy simplemente un trabajador de la enseñanza, que soy cristiano y que intento vivir de manera militante y desde esa perspectiva de intentar ser un militante de la OA en el mundo del trabajo, pues los problemas que afectan al mundo del trabajo, yo creo que todos tenemos que tener la intención por lo menos de acercarnos y de intentar tener una comprensión de esos problemas. Yo creo que no es bueno que exclusivamente dejemos la comprensión, los análisis en manos de los técnicos. Ellos hacen una función que es importantísima, pero creo que todos, como ciudadanos, como trabajadores, tenemos la obligación, máxime como cristianos, de intentar comprender, de intentar acercarnos a esas realidades. Yo la comprensión que he intentado hacer de la crisis, pues con más o menos acierto la he intentado hacer desde la fe cristiana. ¿Y eso qué significa? ¿O qué ha significado para mí? Yo voy a intentar compartir algunos elementos de eso con vosotros. Pues primero significa que me he querido acercar y que me quiero acercar a esta problemática pensando y preguntándome por la suerte que están corriendo los sectores más débiles y más pobres de nuestra sociedad. Es decir, nos podemos acercar de la crisis de muchas maneras, pero yo creo que como cristianos es una obligación el acercarnos desde esta realidad. En concreto, yo me he querido acercar preguntándome por la suerte del mundo del trabajo. Y por una razón, porque yo creo que por el mundo del trabajo y en concreto por las capas más desfavorecidas del mundo del trabajo. Y digo que lo hago también intentándome acercar al mundo del trabajo porque creo que la relación capital-trabajo hoy día, a pesar de que muchas veces se intenta enmascarar, pero es donde se están originando las causas fundamentales de la pobreza que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Eso también supone otra cosa, y es que los distintos elementos que van apareciendo cuando intentamos mirar la crisis, pues los queremos enjuiciar desde la fe cristiana, desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia. Y lo hacemos no para hacer un ejercicio intelectual, sino que lo tenemos que hacer para que nos lleve a un compromiso. Una mirada en ese sentido quiere ser una mirada militante, no para contemplar cómo están las cosas, no para quejarnos de lo mal que están, sino realmente para preguntarnos también, y nosotros en esta realidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo primero de todo yo invito a que partamos de la situación de cómo están los trabajadores, los hombres y las mujeres en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos estamos encontrando? Y nos estamos encontrando situaciones de paro que están creciendo, situaciones de trabajadores temporales que se están encontrando en situación pues de mayor provisionalidad. Nos estamos encontrando muchísimas familias inmigrantes en nuestros barrios. Yo hablo ya de la experiencia mía, que incluso habían hecho una inversión en vivienda y que ahora mismo se están encontrando en que están sin trabajo por un lado y sin poder asumir esas viviendas en las que se habían metido. Nos estamos encontrando familias con muchos problemas a la hora de abordar las deudas que han ido contrayendo en unos momentos que se hablaba de bonanza económica. Nos estamos encontrando que los precios están subiendo, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que si cada uno mira, nadie le puede decir que este problema de la crisis es algo que se ha inventado, sino que es algo que la estamos palpando. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y lo que nos están diciendo los expertos, los políticos, los medios de comunicación, es que se ha invertido la tendencia
económica que era boyante, de esta última década, desde los años 90, mitad de los 90 hasta el 2007, pues se nos dice que se ha invertido esa tendencia de crecimiento de situación boyante. Yo la primera pregunta que me quiero hacer es, y que os invito a que la hagáis vosotros, es ¿boyante para quién? Pues yo creo, pues claro, cuando hablamos de que estamos en una situación de crisis, y es cierto, pero también nos tenemos que preguntar en qué situación hemos estado en esos momentos también de crecimiento económico. Y para responder a esta pregunta de boyante para quién, pues me voy a detener previo un poquito a cómo estaba la situación antes de la crisis, antes del 2007. Y para eso, pues os invito, hace poco se ha presentado en Madrid la Fundación FOESA, que es la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. Esta fundación, me imagino que la mayoría la conocéis, es una fundación ligada a Cáritas y que a lo largo de la historia reciente de nuestro país pues ha hecho estudios sobre la situación de la pobreza en España que han sido claves para hacer una llamada de atención a la conciencia de nuestro gobierno y también de la ciudadanía en general. En el informe que se presentó, el sexto informe sobre exclusión y desarrollo social en España, 2008, pero que no mira el 2008, que mira esta década prodigiosa de nuestra economía, nos viene a decir que hemos vivido una etapa de un espectacular crecimiento económico y una etapa de una gran creación de empleo en España. Es el primer dato que nos aporta, pero inmediatamente después nos va a decir que el 20% aproximadamente de la población española durante ese periodo y los datos hasta el 2007 se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Es decir, y esto tiene una importancia grande porque históricamente de las pocas veces, o si no la única, en la que hemos crecido económicamente, hemos creado empleo, pero al mismo tiempo no hemos sido capaces de reducir los datos que teníamos, los índices que teníamos de población bajo el umbral de pobreza. Personas que ganan menos de 600 euros por unidad familiar, personas que tienen menos de 600 euros para poder vivir al mes. ¿Cómo se entiende esta paradoja? El informe sigue dando datos y nos sigue dando información que han hecho al mirar la realidad. Por un lado, otra cosa que constata el informe es que durante ese periodo de crecimiento económico se ha abierto la brecha entre los beneficios empresariales y las rentas salariales. Yo, buscando algo que ilustrara esto, pues me he encontrado de la revista Mientras Tanto un artículo de Carlos Sánchez de mayo de 2007 y os voy a leer nada más que un poquitín para que lo podamos entender de manera gráfica. El artículo se llama Pase y Nivel. Los beneficios de las empresas crecen más de un 30%, los salarios un 2,9%. Este hombre va desarrollando el artículo y al final lo traduce de manera muy clara a nivel económico lo que supone. Y dice: significa esto, todo lo que va desarrollando el artículo, cómo se ha ido concretando esta brecha entre beneficios empresariales y las rentas salariales, que en el último lustro cada trabajador ha ingresado en la cuenta corriente de su jefe unos 3.000 euros. Él a lo largo del artículo explica por qué, y una de las razones que va a dar es porque lo que nos sirve a nosotros, el índice, es decir, el coste de la vida, el índice de precios al consumo, es lo que nos sirve para revalorizar los salarios. En cambio, los beneficios empresariales no se regulan bajo ese índice. Entonces eso a la larga, a lo largo de estos años, lo que ha ido haciendo es abriendo cada vez más la brecha entre una renta y otra. Otro elemento que también explica esta paradoja es que se ha creado empleo, pero el empleo ha sido tan precario y de tan mala calidad y tan barato que también ha vuelto a surgir una novedad, y es que el empleo ha dejado de ser una herramienta que históricamente ha sido clave para que las familias salieran de los umbrales de pobreza. Hoy día se puede trabajar, se puede tener un empleo y podemos seguir estando por debajo de dichos umbrales de pobreza, podemos seguir siendo pobres. Y el tercer elemento, que yo creo que también es muy importante, es que las sucesivas rebajas de tipo impositivo, es decir, ese afán de reducir los impuestos, junto a una reducción del gasto social, aunque se ha hecho más universal, pero ha sido de menor cuantía,
pues también es otro de los instrumentos, otro de los elementos que han imposibilitado que se reduzca esa brecha y que salgan más personas, más familias de los umbrales de pobreza. Sin hablar, por ejemplo, de los niveles de endeudamiento de los hogares que han alcanzado en estos años el 78,3% del Producto Interior Bruto. Y así podríamos hablar de otros elementos que el estudio va desglosando sobre derechos sociales como educación, salud, servicios sociales, brecha digital, empleo, desigualdad de inmigrantes, de mujeres, de jóvenes, etc. Por lo tanto, este periodo boyante para quién, ¿no? Y esto si pensamos en España, porque si la mirada la hiciéramos fuera de nuestra frontera, hacia los países del sur, hacia los países empobrecidos de nuestro planeta, pues la pregunta resuena con mucho mayor dramatismo. ¿Boyante para quién? Ahora, una economía que sí ha sido boyante para muchas grandes y medianas empresas, para multinacionales, para importantes rentistas que invierten en bolsa, para bancos españoles y extranjeros, que han ganado en este periodo muchísimo dinero. Me he traído otra perla del Mundo, del diario El Mundo, del 11 de diciembre de 2007. Y dice así, en referencia a lo que se ha ganado por parte de determinadas empresas multinacionales, bancos. Dice: la presunta crisis financiera no ha impedido que los beneficios bancarios, está hablando del 2007, cuando todavía la crisis estaba, pero la opinión pública no teníamos tanta conciencia sobre la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Dice, no ha impedido que los beneficios bancarios aumentasen hasta septiembre en un 20,1% respecto al pasado año, hasta sumar unos 14.141 millones de euros. La verdad que se le presenta a uno estos datos con, no sé, a mí se me remueve algo por dentro cuando unos pocos meses después, ya en el 2008, pues estamos viendo la cantidad de dinero de todo que está pasando a manos de las entidades bancarias y de las agencias de financiación, etc. Pero yo quisiera también hacer una reflexión. En este periodo creo que todos también hemos tenido parte de responsabilidad. Porque en esa época de bonanza económica parecía que la pobreza y que la exclusión, que la precariedad, que la flexibilidad de grandes sectores del mundo obrero y del trabajo en nuestros barrios no existía. Vivíamos como si el lamento de los más débiles, como si la gente que peor lo estuviera pasando, pues estuviera callado por el sonido, por el ruido de los grandes almacenes. Y ahí creo que en muchos sectores del mundo del trabajo, más acomodados también, hemos tenido mucho que ver, porque hemos sido muy poco sensibles a la realidad sufriente que ha existido durante este tiempo de inmigración, de sectores más débiles del mundo del trabajo y que han estado muy cerca de nuestras casas y que probablemente muchos de nosotros también lo hemos estado padeciendo. Me voy a permitir que os lea un trocito del Éxodo que creo que refleja muy gráficamente esto que quiero decir. El Señor dijo a Moisés: vete, baja porque se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Muy pronto se han apartado del camino que les enseñé, pues se han fabricado un becerro chapado en oro. Se están postrando ante él, le ofrecen sacrificio y repiten: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Yo creo que nosotros, dentro del mundo del trabajo, sectores importantes del mundo del trabajo, también hemos empezado a adorar ese becerro de oro, que es unos niveles de vida que han hecho adormecer nuestros niveles de conciencia. No sé si algo bueno tiene esta situación de crisis, pero parece que nos ha dado un toque de atención y nos ha hecho caer en la cuenta de lo mal que otra gente ya estaba viviendo durante estos años, que algunos de nosotros pues estábamos sacando la cabeza. Bueno, y con la economía, ¿qué es lo que está pasando? Yo también me lo pregunto porque no creéis que yo tenga una respuesta, pero bueno, voy a intentar acercaros a algunas de las reflexiones que yo he hecho. Independientemente de hay que ver cómo nos engatusa muchas veces, ¿no? ¿Os acordáis? En el 2007 estábamos antes de las elecciones, ¿no? No sabíamos si estábamos en crisis, decía la oposición. Desde el gobierno se llegó a decir hasta que teníamos una desaceleración acelerada. La verdad que, no sé, las mentiras y el lenguaje, los trucos semánticos nos tenían un poco confundidos al conjunto de la población. Pero lo que sí parece que es una realidad ya es que estamos en una situación de intensa degradación económica, de crisis, y además, por otro lado, que es algo que va a durar, que no va a cortarse y que
parece que los esfuerzos que se están haciendo pues no están dando los resultados que se esperan, porque la crisis es mucho más profunda de lo que quisiéramos. Pero ¿de qué economía hablamos? Porque estamos diciendo que la economía está en crisis, y yo creo que sería bueno, para entender mejor qué es lo que está pasando, pues que recordáramos algunas cosas. La primera es que nos encontramos en una economía de libre mercado, que es la que rige nuestra vida y la vida de nuestra sociedad. Yo creo que este es un dato que es importante, porque cuando se está hablando de soluciones para la crisis, de qué se puede hacer, lo tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, la economía que rige, el sistema económico que rige nuestra vida, que rige las relaciones en nuestra sociedad, es un sistema de libre mercado que está sustentado, está basado en unos principios que yo creo que es muy difícil desde esos principios que se pueda desarrollar la familia humana y que nos podamos realizar las personas, fundamentalmente los sectores más débiles de nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente, y hay muchos más, pero uno de los principios del manual de economía es que debemos de buscar nuestro propio interés. Si cada uno busca su propio interés, será la mejor manera de que nos podamos desarrollar, de que podamos crecer. Segundo, otro principio es el identificar el desarrollo de las personas con el crecimiento económico, con la necesidad de que produzcamos más y consumamos más. En la medida que más consumamos, en la medida que más produzcamos y más consumimos, en la medida que más cosas tengamos, es como más felices podemos ser. Otro elemento que yo creo que también es importante y que sustenta este sistema económico es una concesión de la propiedad absoluta, que supedita esa concesión, pues por ejemplo, elementos que dentro de la doctrina social de la Iglesia son básicos, como es la hipoteca social que tiene la propiedad, o como es el destino universal que tienen los bienes. Bueno, en definitiva, un sistema económico que está fundamentado bajo un principio, que es la competitividad y la lucha por la existencia. Nosotros, muchos de nosotros que participamos en comunidades, en parroquias, en organizaciones eclesiales, otros, si no sois creyentes y participáis en otras realidades, pues a lo mejor también lo podéis constatar, vemos que la manera que tenemos las personas de desarrollarnos, la manera de poder desarrollarnos conjuntamente todos, es justo lo contrario. Es cuando el principio de nuestra relación está basado en la cooperación por la existencia. Cuando lo basamos en la comunión, en relaciones de cooperación. Cuando ponemos los intereses de los demás incluso delante de los nuestros. Bueno, esto que yo estoy planteando yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta, porque podemos buscar caminos para salir de la crisis, podemos poner remiendo a esta situación, pero como ahora después voy a intentar explicar, hay problemas en nuestra sociedad de tal enjundia que necesitarían realmente que pudiéramos ir pensando caminos que no que refundaran, sino que fundaran una manera de organizarnos de otra manera. Otro aspecto que yo creo que es bueno también tener en cuenta es, cuando hablamos de qué economía es la que tenemos, es que una economía que después de los años, a partir de los años 80 con todo el desarrollo tecnológico, primero se ha mundializado, se ha hecho presente como único modelo de organizarse el libre mercado, y además ha roto todas las fronteras. Es todo el proceso que llamamos de globalización. Aquí no me voy a detener porque además creo que esto es más que muy conocido por todos, pero sí deciros algo que también nosotros constatamos, es que esa globalización se ha desarrollado exclusivamente en el campo económico, pero no en el campo de los derechos, en el campo político. Y esa globalización ha posibilitado una gran concentración de capital y ha inaugurado una nueva competitividad internacional. A nadie se nos escapa en ese proceso de globalización pues todos los casos que se han dado de deslocalización de las empresas. O por ejemplo, cómo se han modificado la producción, y a la hora de elaborar un producto pues se puede diseñar en un país, se puede elaborar los componentes en otro, se puede hacer el montaje en otro, etcétera, etcétera. Todo un proceso que ha posibilitado una mayor concentración de capital y que al mismo tiempo ha posibilitado también una nueva competitividad. Y que ha desarrollado un comercio que se basa en la ley del embudo, muy ancho para los países ricos y las grandes multinacionales,
pero muy estrecho para los países empobrecidos de nuestro planeta. Y un tercer elemento, que yo creo que también es bueno que tengamos en cuenta, es que los sistemas económicos se desarrollan con políticas concretas, con políticas económicas concretas. Y hoy día, durante todos estos años, la política económica que ha regido el modelo económico en el que nosotros vivimos es distinta a la que se ha regido en otros momentos a lo largo de todo el desarrollo del capitalismo. Y ese modelo, esa política económica es lo que se llama, y lo que llaman los expertos, el neoliberalismo. Yo creo que hay una serie de ejes dentro de esa política que son importantes que lo tengamos en cuenta, porque explica o nos dan luz para entender por qué estamos teniendo los problemas que hoy día estamos teniendo. Un eje de esa política yo creo que es el descrédito de lo público y extender el mercado sin regulación. Es decir, yo estoy convencido, eso se ha metido tanto hasta en nuestro interior, que es raro que no tengamos una conversación con nuestros familiares, con nuestros amigos, y cuando hablamos de las empresas públicas, todo el mundo decimos que eso es un desastre. A veces es que tenemos razón cuando lo decimos, pero probablemente por la gestión que se realiza, pero no por el descrédito al que llegamos a todo lo público. Es decir, todo lo que se genera, todo lo que se gestiona desde lo público es negativo. Pero es que además, bajo ese principio, todo lo que, aunque sean instituciones democráticas, el mercado no puede tener ningún tipo de regulación. Claro, eso ha llevado a la eliminación de los controles democráticos en la economía. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la desaparición, en la mitad de los años 70, del sistema monetario internacional regulado por los bancos centrales y que fue sustituido por un sistema financiero mundial privado de control. Claro, lo que sembramos años atrás, lo que las políticas económicas estuvieron sembrando años atrás, ahora la estamos recogiendo. El problema es que las consecuencias de eso las estamos pagando los que la estamos pagando. Otro eje de esas políticas neoliberales es, estas políticas se llevaron a cabo a partir de los años 70, después de las crisis de las materias primas, y había una necesidad del mundo empresarial y del mundo económico, de los poderes económicos, de mantener los niveles de beneficio. Y eso se hizo a costa, fundamentalmente, de la reducción de los costes laborales y, en concreto, de la reducción de los salarios. Esto es algo de lo que yo he explicado anteriormente. Eso cuando he explicado lo de la década de crecimiento económico. Y es que con el desarrollo de estas políticas, las rentas de los trabajadores han ido disminuyendo. ¿Pero a dónde han ido esos beneficios empresariales? Pues por un lado, se han invertido en productos financieros de alta rentabilidad y por otro, dichos ahorros han servido para sustituir mano de obra, trabajo humano, por nuevas tecnologías en los procesos productivos. Otro elemento que yo también creo que es importante, otro eje de esas políticas económicas, ha sido el cambiar el papel del Estado y de los poderes públicos en la economía. Desde las políticas neoliberales se ha intentado reducir la carga impositiva, hay que bajar los impuestos y hay que reducir los gastos sociales en nuestra sociedad. Pero eso no ha significado que el Estado no haya jugado un papel importante en la economía, porque claro que lo ha jugado. Ha jugado un papel fundamental traspasando muchísimo dinero público a manos privadas. Pensar desde los incentivos para la creación de empleo, pensar desde la inversión en infraestructuras que nos hemos beneficiado todos, pero que fundamentalmente se han hecho pensando en los desarrollos industriales, o pensar, por ejemplo, en lo más reciente que estamos teniendo, cómo el Estado está interviniendo en la economía en estos últimos años. Otro eje de las políticas neoliberales ha sido introducir la flexibilidad en los procesos productivos para hacerlos más competitivos y mejorar la productividad. Si os fijáis bien, las distintas crisis que hemos tenido, para no remontarnos muy atrás, pero desde que estamos en democracia, fundamentalmente las distintas crisis cíclicas que el sistema económico ha ido teniendo, después de cada crisis cíclica, el mundo del trabajo ha salido más desregularizado y con menos derechos. Es curioso. Otro eje importante de las políticas neoliberales ha sido desarticular las posibles respuestas del movimiento obrero ante dichas políticas. Yo creo que ha habido un avance importante del desprestigio de las organizaciones
y de desvalorizar la acción política y social de esta. Sí, se ha generado dentro de las organizaciones obreras, dentro de los sindicatos, dentro de los mismos partidos políticos, una crisis muy importante. Y lo que es más grave, yo creo que los valores que este sistema y esta economía defiende y mantiene han llegado también al corazón de los propios trabajadores. Es decir, no solamente se ha generado una desarticulación de la organización obrera, es que la ciudadanía y el mundo del trabajo en general estamos viviendo desde una pérdida de valores, como puede ser la solidaridad, como puede ser la organización, el valor de defender lo que es nuestro, ¿no? De buscar un mundo mejor. Bueno, pues, claro, con esta situación que yo estoy así poniendo o exponiendo, la crisis que estamos viviendo no solamente es grave por las consecuencias que está teniendo, sino que es más grave porque tenemos la capacidad de respuesta del mundo del trabajo, la tenemos bastante desinflada. Y por último, estas políticas neoliberales yo creo que han generado en las últimas décadas un peso excesivo de la economía financiera sobre la economía productiva. Esto es algo que los economistas llaman la financiarización de la economía. Es decir, la economía financiera nace para desarrollar una función social, de utilidad social. Y es que si yo quiero invertir, yo necesito un dinero, bueno, pues no lo tengo ahora mismo, pero una entidad me lo puede prestar, yo se lo puedo devolver y desarrolla una función de activación de la economía. El problema, y ahora después voy a intentar también explicar un poquito más, el problema es que el papel de la economía financiera se ha dimensionado. Se ha dimensionado. Es decir, lo normal es que la economía productiva es la que tenga un peso importante en la sociedad, porque es la que crea riqueza, la que crea bienes, la que crea servicios. Y la economía financiera juega un papel, una función social de ayuda, de colaboración a esa economía productiva. El problema es que la economía financiera se ha sobredimensionado y se ha visto como fuente para rentabilizar el dinero, esa acumulación de la que antes he hablado, capitalista. Al tener tantísima fuerza, eso tiene un límite, porque el dinero por sí solo no genera más dinero. Bueno, después voy a retomar esto. Bueno, pues hasta aquí un poquito, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevo de agua. Yo luego voy a cortar para que hablemos, porque queda una sensación así, uno está hablando, pero lo mira. Bueno, bien, se va entendiendo un poquito. Bueno. Voy a intentar ahora abordar la reflexión que, bueno, yo solo no, yo también me he ayudado de lo que la OAS piensa y sobre todo de lo que piensa gente que sabe de estos temas, ¿no? Yo ya he dicho que yo soy un maestro de infantil, de los niños de 0 a 6 años, y yo un poco así de broma digo que yo llego hasta el 9, ya más no, si ya inicio en la suma ya es porque yo quiera sacar nota. Mirad, esta economía de libre mercado que yo he intentado mínimamente fotografiar, que considero que es inmoral, quería decir una cosa que se me había pasado. Precisamente por eso, por los valores en los que se sustenta este sistema económico, yo creo que la crisis que tenemos, más que una crisis económica, o más que un problema, una crisis técnica, es que han fallado una serie de elementos, ha habido una serie de medidas que se nos han escapado, una serie de acciones que se han descontrolado. Yo creo que es una crisis lo que tenemos, una crisis ética. Lo que ha sacado a la luz esta crisis, que ahora mismo estamos reflexionando sobre ella, es una crisis ética que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, no podemos vivir las personas bajo un sistema, un modelo económico, social, que se sustenta sobre principios que imposibilitan la vida de las personas. Y yo creo que eso es tal vez lo fundamental. Y será muy difícil que podamos buscar respuestas a esta crisis si solamente nuestros gobiernos, nuestros poderes, buscan soluciones técnicas al problema, porque el problema va mucho más allá de resolverlo con problemas técnicos. Por eso digo que en esta economía de libre mercado, que considero inmoral, globalizada, y que impulsa unas políticas neoliberales determinadas, se ha ido gestando
una cosa que yo la leí y me gustó, Una tormenta perfecta. Hay una película de Estados Unidos, ¿no? Americana, que se llama La tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es cuando uno se encuentra en una situación donde está en el corazón de varias tormentas, que ya de por sí cada frente es muy peligroso, pero que cuando se juntan la situación es imposible. Bueno, pues yo voy a intentar retratar 3 frentes de esta crisis que yo creo que nos están pillando, y probablemente se está gestando alguno más, pero yo voy a sacar a la luz, voy a plantear los 3. Uno, el aumento de los precios de los alimentos, o la crisis alimentaria que se está viviendo. Otro es el aumento de los precios del petróleo, la crisis de las materias energéticas. Y otro es el estallido de la burbuja financiera, o la crisis financiera, que curiosamente, si lo analizamos, de lo que más se habla en nuestros medios de comunicación es de la crisis financiera. De la que se habla algo, pero bastante menos, es de la crisis energética. Sobre todo se habla si nos repercute a nosotros. Pero de la que prácticamente se habla muy poco es de la crisis alimentaria. Y precisamente esta crisis es la que está haciendo que estén muriendo literalmente miles de personas en este momento, en estos últimos años. Han estado muriendo siempre, pero es que en estos últimos años es terrorífica la cifra de lo que está suponiendo esta crisis alimentaria. Me voy a intentar detener en cada una de ellas. El aumento de los precios de los alimentos, o la crisis alimentaria. Los precios de los alimentos han aumentado de forma constante desde finales del año 2007, y varias creo yo que son las causas de por qué está pasando esto, por qué nos encontramos en esa crisis. Una es porque los países pobres o países emergentes, algunos de ellos, la nueva terminología que se está utilizando, como China, como India, como Vietnam, con bastante población, eran exportadores de alimentos. Pero en la actualidad estos países tienen altas tasas de crecimiento económico, y el excedente que tenían se está consumiendo internamente y se está también destinando a la producción energética, que ahora después me voy a tener en esto de la producción energética. Por lo tanto, estos países han dejado de exportar, y la cantidad de alimentos a nivel mundial ha empezado a disminuir. Hay menos alimentos. Otro elemento clave de esta crisis de los alimentos es las malas cosechas en Estados Unidos, en Asia, como consecuencia de desastres medioambientales, y que también, al producirse esos desastres, ha disminuido la oferta, la cantidad de alimentos que están puestos en juego en el planeta. Y por último, la que yo creo que es una de las razones que nos tendría que hacer pensar a todos mucho a la hora también de plantearnos protestas, de plantearnos acciones en nuestros respectivos países, sobre todo los países más ricos. Y por último digo, es el uso de los alimentos como el maíz, la soja, el trigo, la caña de azúcar, para intentar sustituir el petróleo como fuente de energía en los medios de transporte. Estos alimentos es lo que últimamente, ya llevamos unos años, oímos hablar como los biocombustibles. Estos alimentos eran la base de la alimentación de una gran mayoría de los habitantes de los países pobres. Pero los países ricos, los países industrializados, hemos encontrado en el biocombustible, en este tipo de alimentos, una manera de romper la dependencia energética que tenemos respecto a otros países. Y además se están defendiendo estas posturas desde argumentos muy cuestionados medioambientales, ¿no?, de conservación del planeta. Digo muy cuestionados porque las organizaciones ecologistas también han empezado a cuestionar si realmente se frena la contaminación y se frena el cambio climático utilizando estos alimentos como biocombustibles, o realmente provoca unas consecuencias mucho más nefastas que el uso del petróleo, por ejemplo, como medio energético para el transporte. Lo cierto es que, por poner un ejemplo, la Unión Europea, que en la actualidad cubre con ello el 1% de sus necesidades de carburante, ha decidido para el 2010 se alcance el 10%. ¿Qué ocurre? Pues que no hay que hacer un lince. No hay que hacer un lince. Si la Unión Europea quiere aumentar de un 1%, un 10% el uso de estos biocombustibles, de estos alimentos, muchos países pobres, productores de alimentos, o bien por sus gobiernos, o bien con la intervención de multinacionales,
están modificando los tipos de producción y de productos, de cultivos, perdón, que se estaban produciendo en sus países, y se están orientando para poder satisfacer las necesidades de los países más ricos. Aparte de lo que puede estar suponiendo de devastar hectáreas de bosque para dedicarlo al cultivo, etc. Por estas causas, por estas tres causas que he ido diciendo, los alimentos en los 3 últimos años nos dicen que han subido un 83%. El problema más importante lo tienen los países pobres que dependen de la importación de alimentos. Es decir, los países pobres que producen alimentos tienen un problema porque sus cultivos se están modificando para satisfacer esas necesidades. Pero el verdadero problema lo están teniendo los países pobres que no son productores de alimentos, sino que dependen de lo que compran. Los países pobres que compran alimentos son, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura dependiente de la ONU, la FAO, 82, más de la mitad de los cuales están en África. Y estos países suponen casi 2/3 partes de la población mundial. El resultado de esta evolución es el aumento de la pobreza en los países donde ya es elevada. Es decir, donde la capacidad de mucha gente para pagar un precio más alto por sus alimentos es nula o casi nula. Es curioso que los objetivos que se había marcado la ONU, los objetivos del milenio, uno de ellos, erradicar el hambre, en educación, en contra las enfermedades, en promover la igualdad, en parar la mortalidad infantil. Con esta situación en la que estamos hablando, agravado por toda la crisis financiera de la que ahora después voy a plantear algo, pues están muy cuestionados que se puedan frenar, que esos objetivos del milenio se puedan llegar a conseguir. Bueno, crisis alimentaria por un lado, el aumento de los precios del petróleo, la crisis de las materias primas, sobre todo de las materias energéticas. Los precios del petróleo han aumentado de forma sostenida desde 2003 a 2006, fundamentalmente porque se han reorganizado los países productores, la OPEP, bajo el liderazgo de un personaje al que permanentemente los medios de comunicación occidentales y países que necesitan petróleo lo están machacando, que es Hugo Chávez. Sí, Venezuela es la que está liderando esa reorganización de los países productores. No nos es de extrañar, por lo tanto, que ese país esté manteniendo unas relaciones muy importantes con los países productores, pero los países fundamentalmente liderados por Estados Unidos no lo podamos ni ver. Los países que tenemos que comprar petróleo a la OPEP. Pero en 2007 el petróleo comenzó una escalada espectacular en sus precios. Y la causa principalmente es la siguiente. Por una parte, porque una parte del dinero de los circuitos financieros internacionales que no estaban teniendo una alta rentabilidad se traslada a la compra especulativa de petróleo. La compra de petróleo, yo esto, como todo lo que os estoy diciendo, pues lo he leído, pero funciona con algo que se llama aquí hay gente que trabaja en los bancos, algunos lo conozco, a lo mejor lo saben mejor yo, el mercado de futuro. Eso es algo así como, bueno, yo llego a un acuerdo contigo ahora sobre qué cantidad te voy a comprar y sobre el precio que te voy a pagar cuando en un futuro pues tú me lo puedas dar. Claro, los brokers, los que intervienen en la bolsa, intervienen en estos mercados de futuros, se dan cuenta de que el petróleo es un bien que cada vez es más escaso. Por lo tanto, saben que es un lugar donde se puede especular, porque es algo que en el futuro, cuando yo reciba ese petróleo que ahora compro por una cantidad, lo voy a poder vender muchísimo más caro de lo que realmente a mí me ha costado. Bueno, pues esta es una de las razones fundamentales de esa escalada a partir del 2007 de subida, y sobre todo en el 2008, de una subida loca de los precios del combustible, del petróleo. Otra es el aumento de la demanda de petróleo en los países con altas tasas de crecimiento, China, India, Brasil. Países con una población que al crecer económicamente han disparado la producción y el consumo y están necesitando más recursos energéticos como el petróleo. Y otra, la conflictiva situación en Irak e Irán,
países con el 20% de las reservas mundiales, que también han alimentado la espiral de precios. A partir de julio y agosto se ha empezado a producir una importante bajada de los precios del petróleo, fundamentalmente porque la cantidad de dinero ha disminuido y se han empezado a retirar pues mucho, por la crisis financiera se ha restringido el crédito y hay menos dinero en circulación. Y por lo tanto también se ha disminuido la compra especulativa de petróleo. Eso ha sido una de las razones. Pero lo que nos dicen los expertos es que, aun siendo eso verdad, lo que sí parece ya que es imposible es que el petróleo baje menos de $50 el barril. Estaba muy bajo, excesivamente bajo. Hemos llegado a tener el petróleo a unos precios altísimos este verano y ahora mismo ha empezado a bajar, pero no creen que pueda bajar por debajo de los $50 el barril, por una razón fundamental, y es porque estamos asistiendo al final del ciclo del petróleo, es decir, porque estamos asistiendo al agotamiento de este recurso energético. Bueno, esta crisis de las materias primas, en concreto de los recursos energéticos, en concreto del petróleo, pues tiene mucho que ver con lo que nos está pasando a países como España, que tenemos una gran dependencia energética para poder producir. Y estamos expuestos, nuestra economía ha estado muy expuesta a esos altibajos del petróleo. Y por último, la crisis financiera. Una crisis que se ha ido gestando a lo largo del tiempo y que ha estallado pues, hace más de un año, pues en el 2007. La punta del iceberg de la crisis financiera es lo que hoy veníamos hablando, con Antonio, y veníamos hablando de en internet, el profesor, no recuerdo el nombre, Abadía, de apellido, pues sacó este es un profesor de economía que se ha dedicado, tiene un blog en internet y él se dedica a hacer como un diccionario de términos económicos, ¿no? Y es muy fácil, yo voy a dar una clave por si alguien no lo conoce, se mete y os va a ilustrar mucho mejor porque yo no me voy a detener. Pero es muy sencillo, que se lee bien. Y él le ha llamado a esta punta del iceberg la crisis ninja. La crisis ninja, no sé, os suena de algo. Y le llama la crisis ninja porque a mí no me gusta lo de ninja, me resulta gracioso, pero me gusta poco. Y yo voy a decir por qué. Porque los ninjas son, pues yo qué sé, hombre, mucha de la gente con la que yo vivo en mi pueblo son las familias obreras que viven en una situación de precariedad, pero que mira tú, que tienen la costumbre de que quieren tener una casa, un hogar, formar una familia. Fíjate tú qué cosas podrían tener otro tipo de costumbres, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos, estas familias, en un momento en los que, un momento de crecimiento económico, pues quieren también tener su casa y quieren formar una familia también, como muchísimos de nosotros. Bueno, pues es lo que viene a retratar en eso que os estoy comentando, es cómo los bancos en Estados Unidos, también los bancos de inversión por otro lado, bueno, pues fundamentalmente quisieron aprovechar esa situación de todo un montón de familias a las que le estuvieron prestando un dinero con hipotecas de un altísimo riesgo, que son las que hemos oído hablar por activa y por pasiva y hemos leído que si hipotecas subprime, que si hipotecas, ya no hemos enterado que había las hipotecas se distinguían, las dividían en prime y subprime, bueno, en definitiva hipotecas basura, hipotecas que eran muy difícil cobrarlas, pero que no importaba, porque esas hipotecas eran para viviendas en una burbuja inmobiliaria enorme, eran para viviendas que iban subiendo de precio constantemente. Claro, los bancos necesitaban cuentas de resultados para poder presentar a los distintos directivos de esos bancos y empezaron a dar ese dinero. Pero llega un momento que hace falta más dinero porque es mucho lo que se está pidiendo y se comienza a pedir dinero a otros bancos. Pero no solamente se pide dinero a otros bancos, sino que a ese tipo de hipotecas se empiezan a crear desde la ingeniería financiera
nuevos productos o productos para poderlas vender a otros bancos. Y empiezan a clasificarse, etcétera, etcétera. Y se empiezan a crear nuevas hipotecas. Pero no queda ahí la cosa, sino como tienen que tener unas mínimas normas, sus balances empiezan, vamos, es que no se puede decir de otra manera, empiezan a mentir descaradamente. Porque el problema de la crisis de la hipoteca basura es una crisis de sinvergüenza que mienten y engañan como el chorizo más chorizo que nos podamos echar a la cara. Cuando estalla la burbuja, perdón, hay otro elemento que también se empieza a dar, y es que las empresas y las agencias que tienen que controlar eso tampoco lo hacen. Cuando esa burbuja inmobiliaria estalla, muchas de estas familias ninjas que el profesor nombra, que yo creo más correcto decir, familias que viven en la precariedad laboral, pues se encuentran que no pueden seguir pagando o que sus casas han perdido un tremendo valor y les merece más la pena dejar de pagar y que se quede el banco con las casas. Pero esas casas están muy por debajo para los propios bancos del valor de las hipotecas que han ido dando. Claro, ¿qué ocurre entonces? Pues que los bancos dicen que no pueden devolver el dinero a los otros bancos que se lo han prestado. O otros bancos que no son de Estados Unidos, sino que son de Europa, que han comprado esos productos, cuando acuerdan, ven que son productos, unas hipotecas que están contaminadas, que son impagables, que no las van a cobrar. Los bancos empiezan a desconfiar unos de otros. Aparte que nadie va a nombrar la soga en casa del ahorcado. Ningún banco va a decir que tiene un agujero enorme porque ha prestado dinero y no se lo han pagado, o porque ha comprado productos que ahora no son nada. Entonces unos bancos y otros empiezan a desconfiar. Y como empiezan a desconfiar, empiezan a no prestarse dinero. Y al no prestarse dinero, comienzan también a no prestar dinero ni a otros bancos, ni a particulares, ni a empresas. Y el flujo monetario se contrae. No tenemos dinero. Los bancos empiezan a no tener solvencia o a no tener liquidez para poder prestar ese dinero. Bueno, esto que yo he dicho así muy rápido, pues os metéis y buscáis en internet crisis ninja y lo vais a poder encontrar de una manera más clara y de una manera explicando incluso cómo se llaman esos productos que se crearon, cómo se llaman esas empresas de control que tenían que haber controlado a los propios bancos y que no lo hicieron, etc. Bueno, ya voy a acabar. Pero esto que se nos presenta como la punta del iceberg, yo creo, y mirando algunas cositas de otra gente, tiene unas causas mucho más profundas y que no se está hablando de ellas. Una de ellas es cómo a partir de los años 70 se liberalizan los flujos financieros, es decir, se liberaliza el poder, se eliminan las barreras, las fronteras en el movimiento especulativo del capital. Y es algo que fundamentalmente dirige, plantea Estados Unidos. Es decir, el modelo financiero que nosotros hemos ido desarrollando en todo el mundo ha sido el modelo que a partir de los años 70 impuso fundamentalmente a Estados Unidos, que era el que tenía el poder económico y el poder político y el poder militar. ¿Y por qué? Pues durante estos 20 años, desde el inicio de la globalización, Estados Unidos ha consumido bienes y servicios del resto del mundo a crédito por un importe altísimo. Es decir, significa eso que ha comprado más que ha vendido fuera de su frontera por su alto consumo interno, pero es que además ha hecho que el dinero que a otros países y otros organismos le han prestado, lo ha hecho esa compra, ese consumo lo ha hecho con el dinero que otros países y otros organismos le han ido prestando. Y eso a la larga tenía que dar la cara. Por lo tanto, el problema no es solo las hipotecas con alto riesgo. El problema es que Estados Unidos lleva demasiado tiempo viviendo a costa del resto del mundo. Y que exista una supremacía del capital financiero sobre el productivo es un efecto de la estrategia puesta en marcha por los Estados Unidos para vivir por encima de sus posibilidades.
Claro, este sistema ha funcionado porque se creó también un consenso mundial entre ganadores. Es decir, no solamente Estados Unidos se benefició de la ausencia de regulaciones monetarias, sino que incorporó al club de los ganadores a las clases dominantes de todo el mundo, para facilitar así pues su aceptación al sistema de captación del ahorro mundial. Dicho de otra manera, esta dinámica en la que hemos ido viviendo durante estos años ha posibilitado que un país que necesitaba un nivel de consumo altísimo y que necesitaba recursos para poder desarrollar o para poder satisfacer ese nivel de consumo, ha necesitado el ahorro de otros países. Pero ahí también han participado los poderes económicos de los distintos países. ¿Por qué? Porque vieron que en el campo financiero, en la economía financiera, vieron que era un ámbito donde podían rentabilizar, sacar mayor rentabilidad de la acumulación de capital que iban teniendo. Claro, pero esto, antes lo decía yo, el problema es que el dinero no genera más dinero. El dinero lo genera la riqueza material. ¿De dónde ha ido saliendo el dinero para poderlo invertir en esa economía financiera? Fundamentalmente ha ido saliendo de la disminución de las rentas salariales de los trabajadores. ¿Qué problema ha tenido eso? Pues ha tenido el problema de que hemos llegado, incluso para poder mantener estos niveles de consumo, pues hemos tenido que llegar hasta endeudarnos a situaciones extremas. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la economía española es el nivel de endeudamiento que tenemos los trabajadores, la sociedad, las empresas, etc. Bueno, esto que he ido describiendo, como he podido, pues en España cobra esta situación de crisis, pues se plantea de una manera peculiar o digamos que tiene unas características propias. Fundamentalmente por varios motivos. Uno, por la elevadísima dependencia exterior que tiene la economía española. Y antes lo he hecho alusión a ella cuando he hablado en el campo de la energía. Otra, por la pérdida de competitividad exterior. Nosotros, fundamentalmente el tirón de la economía española, el crecimiento económico ha sido por el consumo interno, pero porque nosotros tenemos un déficit en la balanza comercial. Compramos mucho más que vendemos. Otro, porque por la potenciación de sectores productivos muy dependientes tecnológicamente del exterior. Es decir, nuestro modelo productivo se ha basado fundamentalmente en la precarización del empleo, en una mano de obra barata para hacer competitiva nuestra economía. Y otro, en un alto endeudamiento de nuestro país y también de las familias trabajadoras, de la sociedad en su conjunto. Y por último, el tirón del sector inmobiliario, que ha sido un espejismo, pero que ha sido el que ha ido tirando de nuestra economía en el momento que ha estallado, pues no hemos encontrado la situación en la que estamos. Bueno, solamente ya para terminar, y ahora en el diálogo, pues si queréis entrar un poquito más. Y ante esta situación, ¿qué posibilidades tenemos? Pues claro, yo decía que esto es, como es lo último siempre, pues cuando llegamos a esta situación, como no hay tiempo, también es que es la más difícil. Si fuera la más fácil, a lo mejor la poníamos al principio. Yo creo que nosotros tenemos... Yo creo que hay dos caminos de actuación ahora mismo en el mundo del trabajo, en nuestra organización, en los sitios donde estamos. Una es el nivel de corresponsabilidad que nosotros tenemos que vivir ante esto. Es decir, bueno, nosotros qué grado de responsabilidad tenemos también con esta situación. El conjunto de la sociedad, los trabajadores, ¿qué grado de responsabilidad tenemos también? Porque yo creo que nosotros somos corresponsables de esta situación en la medida en que somos absorbidos por estas realidades y vivimos desde la máxima normalidad que estas cosas ocurran. Yo creo que nosotros tenemos que reaccionar ante esta situación, pero para poder reaccionar nos tenemos que organizar, tenemos que comprometernos, tenemos que participar. Yo creo que es fundamental que haya una respuesta organizada en la sociedad ante esta situación, porque ahora se están tomando decisiones de cómo poder enfocar esta crisis, de hacia dónde tirar.
y para eso es importante que la voz de los trabajadores se oiga. Y es importante que en nuestras parroquias, en los sindicatos donde estamos, en los sitios donde nos desarrollamos, tengamos primero un conocimiento de lo que está pasando y segundo, tengamos iniciativas para poder decir algunas cosas. Un elemento que yo creo que es clave es que si la economía tiene que ser y estar al servicio del hombre, al servicio de la mujer, al servicio de la persona, como yo creo que lo defiende y lo plantea la doctrina social de la Iglesia, tiene que ser una economía que posibilite un mayor control de lo que está pasando, que se regule, una economía mucho más regulada. Y si además tiene que estar como elemento central la solidaridad con los más débiles, algo que yo creo que tenemos que exigir es que los objetivos del milenio para los países empobrecidos del planeta se tienen que cumplir. Yo creo que tendría que haber un movimiento social importante para pedir a los distintos gobiernos que la situación del tercer mundo es insostenible. Es insostenible. Porque es la crisis fundamental, y más, no fundamental, pero tal vez la más importante que se está viviendo. Yo creo también, en este sentido, que tendríamos que posibilitar pues que las soluciones que se vayan buscando intenten no poner parches para salir en esta situación económica, sino que fueran fundamentalmente al corazón del modelo económico en el que nos desarrollamos, en el que tenemos. Pero claro, eso tiene que suponer también cambio a nivel de nuestras prácticas personales. Si los niveles de consumo que tenemos que disminuirlos. Yo creo que también nos tiene que llevar a plantearnos otra cuestión, y es que nuestro corazón no puede estar absorbido por los valores que el sistema económico tiene. Es decir, esos valores se han hecho cultura, se han hecho la manera normal de pensar, de sentir de las personas. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que eso no puede ser la manera normal de sentir, ni de pensar, ni de actuar de las personas, ¿no? La primacía de cada uno, no lo comunitario, etc. En este sentido, para terminar, por no alargarnos más, probablemente no solamente tengamos que refundar el capitalismo, como dice una revista de la OAC, Noticia Obrera, en una editorial, sino lo que es urgente también es que refundemos a la persona. Perdonad, pero venga. Muchas gracias, Juan, por la presentación y por tu charla tan clara, creo yo, que nos has dado sobre esta situación tan compleja que estamos viviendo y que se nos avecina. Y ahora, si os parece, tenemos un rato, unos 20 minutos o por ahí, de diálogo, de comentarios, de preguntas. Lo hacemos todo a la vez porque si no se nos va el tiempo. Entonces, quien quiera comentar algo, preguntar o dialogar o matizar, pues levanta la mano y vamos dando